Vamos a seguir, ya las jornadas van finalizando y vamos a proceder a la presentación del primer libro editado por La Peña Pobre, que dicho así parece algo, ¿no? Surgió de una lectura que hicimos varios miembros, varios amigos de La Peña, y según lo íbamos leyendo, pues nos íbamos un poco calentando sobre este autor toledano. Coincidió luego unas jornadas que hubo en Toledo sobre Félix Urabayen. Yo vine desde Madrid y fui a la conferencia de Enrique y me terminó de envenenar completamente, ¿no? Él habló concretamente sobre este libro. Haciendo el libro, y antes me he acordado mucho de cuando lo comentaba justo, hacer un libro es de las cosas más divertidas y más trabajosas que hay, aunque sea una edición sencilla y modesta como la nuestra, ¿no? Y ha roto muchas amistades, ¿no? Porque se discute desde todo, desde el color de la portada, el lomo, etcétera, etcétera. Nos lo hemos pasado muy bien, la gente que lo hemos hecho, la persona que más ha trabajado físicamente, ideas hemos tenido todos, muchísimas, como siempre, pero trabajar, pues fundamentalmente Alba Cárdenas, que es la persona que más ha trabajado en la elaboración del libro, luego también Juan Pablo, que está por aquí, Marta y un montón más de gente. Todo ha sido muy feliz, pero como la vida es como es, cuando el libro estaba ya en imprenta, pues una persona que trabajó en él falleció, que es José Pedro Muñoz Herrera, mi amigo más antiguo, nos ayudó muchísimo en el libro, siempre como es él, generoso, en fin, no puedo seguir porque le conozco desde los 12 o 13 años y con él fue la primera persona con la que leí a Urabayen, a Becker y todo esto. Bueno, pues a él va dedicado el libro, que anuló completamente la alegría que tenemos. Se lo hemos dedicado a él y estoy convencido que se estará riendo, como siempre, de todos estos actos y de todo, ¿no? Con él también pensamos en hacer un próximo libro que tiene muchísima ilusión, que se iba a llamar la Toledo Negra, o el Negro Toledo. Por supuesto, como buenos toledanos discutimos mucho si la Toledo Negra o el Toledo Negro, ¿no? Bueno, siempre estará en el recuerdo nuestro y en el de todos, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no le conocéis tanto, pero en las últimas jornadas participó con una charla magnífica como todas las de él. Bueno, de la novela va a hablar Enrique Sánchez Lubián, que es la persona que me envenenó en su charla. Él hace el epílogo largo de esta novela. No voy a hablar de Félix Urabayen, que va a hablar él. Enrique es una persona que es una rara avis en Toledo, ¿no? Una ciudad pequeña como es, no he conocido a nadie que me hable mal de Enrique. O sea, es una cosa rarísima. Yo digo, bueno, este debe ser el verdadero malo que hay en Toledo, porque bueno, los malos son los que disimulan, ¿no? Es periodista, escribe pues, en La Tribuna, el ABC, la sección local, en todos los papeles de Toledo, y yo tengo en casa una carpeta grande, que no lo sabe, que pone Enrique Sánchez Lubián. Tengo ya dos de todos sus artículos de Toledo y ha abierto muchísimos caminos, ¿no? Ha estudiado mucho el movimiento socialista de Toledo, tiene una biografía de don Julián Besteiro en Toledo, Damaso Alonso, también socialista de Toledo, y bueno, tiene muchísimos más libros de Toledo, incluso alguna novela, ¿no? Y nada más, Enrique. El mono es tuyo. Gracias, Paco. Luego te dejo una lista de personas que seguramente te hablarán mal de mí, que también las hay. Y bueno, pues gracias a ustedes, buenas tardes.
Hoy, para quienes estamos aquí en Toledo, pues vamos a asistir al nacimiento de un verdadero milagro literario, porque entre este libro, este Don Amor volvió a Toledo, y este otro, han pasado 80 años. Han transcurrido 80 años en que no se había vuelto a reeditar y prácticamente era bastante difícil y complicado acceder a su lectura. Me satisface, no lo sabía, me lo comentó Paco hace unos días, que en la gestación de este milagro hubiera estado nuestro común amigo Josepe, porque la verdad es que había tantas cosas de Josepe que no sabíamos, que nos íbamos enterando unos con otros. Tú decías que se han quedado cosas truncadas en el camino. Uno de los proyectos que teníamos con él, en el ayuntamiento, yo trabajo en el Ayuntamiento de Toledo, editamos una revista cultural que dura 2 años, que se llama Archivo Secreto. Salió la última en diciembre, hace unos meses, antes del verano, con lo cual la próxima tiene que volver a salir dentro de 2 años, y Josepe era precisamente la persona que la iba, siempre hay una parte monográfica, y Josepe es la persona que la iba a coordinar, y se iba a estar dedicada al tema del turismo en Toledo. La verdad es que su director, Mariano García Ruiz Pérez, íntimo, muy cercano a Josepe, se quedó un poco, nos hemos quedado así, que bueno, veremos a ver cómo retomamos el tema. Desde luego la revista la vamos a sacar por narices, y bueno, ya notaremos cómo, pero la ausencia de Josepe va a ser importante, porque además en esta revista él siempre ha colaborado, unas veces no solamente con artículos, y otras, sino por ejemplo, esta revista lleva entre artículo y artículo, hace una especie de álbum gráfico, y Josepe es la persona que muchos de estos números nos ha facilitado y nos ha ordenado esas imágenes de Toledo. Bien, como les decía, hoy esto es un milagro literario, ¿no? Yo no sé si algunos de ustedes conocen la vida y la obra de Urabayen. Si es así, les pido disculpas a quien lo conozcan, pero creo que para la mayoría sería conveniente hacer un pequeño preámbulo antes de adentrarnos en la obra esta que presentamos hoy, ¿no? Félix Urabayen nació en la localidad navarra de Urzurru en 1883, en Pamplona estudió magisterio, y tras estar destinado en varias capitales de España, en 1911 llegó a Toledo como catedrático de literatura de la Escuela Normal de Magisterio. Aquí en Toledo permaneció hasta el año 1936. Aquí en Toledo contrajo matrimonio con Mercedes Priede, que era hija del propietario del afamado Hotel Castilla. No sé si ustedes han oído hablar del Hotel Castilla. El Hotel Castilla está muy cerca de Zocodover. Se ha hecho alguna ruta literaria por Toledo, pues que han pasado por allí, donde está el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no sé si sigue llamando así o no, pero fue un hotel de lujo. Aquí a principios del siglo era un hotel, el verdadero hotel de lujo de referencia, donde venían los más acomodados visitantes de la ciudad, y que entre sus visitantes ilustres pues acogió a Rainer María Rilke en su viaje a Toledo. Aquí en Toledo, Urabayen, aparte de casarse, pues desarrolló su carrera literaria y también su actividad política en el ámbito del republicanismo, porque era amigo de Manuel Azaña y tuvo una participación política importante a la que luego me referiré, ¿no? Cuando Urabayen llegó a Toledo, pues encontró una ciudad totalmente que no había sido, porque Toledo no se había recuperado todavía del gran cataclismo que supuso la desaparición de la capital y el traslado de la corte de la capitalidad a finales del XVI, ¿no? Toledo siempre ha vivido en esa decadencia, y en los primeros años del siglo XX pues se notaba todavía, ¿no?, la presencia importante del peso del estamento militar, del peso de la Iglesia, pues era un peso que marcaba la vida cotidiana. Era una ciudad que estaba empezando a despertar al turismo ya más masivo, porque es cierto que de mediados del XIX pues los viajeros románticos la habían vuelto a poner en órbita, y el turismo ya más numeroso empezó a llegar a Toledo en los primeros años del siglo XX, ¿no? Aquí acudían, siguiendo la estela de estos viajeros románticos, buscando las glorias del pasado, intentando redescubrir la figura del Greco que estaba empezando a ponerse de moda, ¿no? En aquel tiempo la ciudad también era una gigantesca almoneda, donde todo se compraba y se vendía. Quien viniera aquí a Toledo provisto de buenos fajos de billetes podía llevarse cualquier artesonado, cualquier retablo del Greco, y muchos de esos tratos comerciales pues se cerraban en los salones del Hotel Castilla, que Urabayen podía conocer y controlar de primera mano, ¿no? Cuando Urabayen llega a Toledo, en el ámbito literario, aquí ya se habían publicado 2 novelas fundamentales, que eran El Ángel Guerra de Galdós y La Catedral de Blasco Ibáñez, ¿no? Son las 2 grandes novelas de finales del XIX, principios del XX, en las que se hace un extraordinario retrato de la sociedad toledana de la época. Entonces, Urabayen recoge ese testigo y durante los 20 y tantos años que permanece en Toledo, escribe una gran cantidad de obras toledanas, en la que destaca una trilogía fundamentalmente, que está compuesta por Toledo Piedad, Toledo la Despojada y Don Amor volvió a Toledo. Ello se debe complementar con numerosas recopilaciones de artículos que publicó fundamentalmente en el periódico El Sol,
El Sol era el periódico serio y de la época, ¿no? Fue donde Ortega y Gasset encontró acomodo y llegó a ser tan serio que en sus páginas, por ejemplo, no se publicaban nunca noticias de espectáculos taurinos. Decían que eso era frívolo, pero sin embargo se contaban las crónicas, o daban las reseñas de cómo estaban los toreros que habían sido cogidos en las plazas de toros. Y ello dio lugar a una maldición, gitana como siempre, claro, que decía, torero seas y las páginas del Sol te veas. Bien, desde su llegada a Toledo, Urabayen empezó a hablar de la ciudad como si fuera una mujer, ¿no? Una mujer que había tenido un espléndido pasado y que estaba esperando a recuperarlo con el tiempo, ¿no? En 1913, en un artículo publicado en el Liberal de Madrid, dice lo siguiente: Toledo duerme aquí, almas y cosas, duermen los grandes monumentos ya envejecidos y cansados, duermen los callejones silenciosos, inaccesibles, duermen todos los templos casi siempre cerrados, duermen los mismos patios luminosos y alegres como los baños moros, duerme la misma tierra bajo un manto parduzco y andrajoso, la que nació para matriz de España es hoy urna y sarcófago, la que debió seguir siendo sementera de bizarros triunfadores es hoy un osario de antigüedades. Nadie te arrulla hoy, Medina Toledoitola. Para los sabios que te analizan con sus ojos de invierno, estás muerta. Para los historiadores, estás ciega y sorda. Todos te ven vieja, nadie te ve novia. Solo algún remero de la galera del ensueño tiene fe en tu porvenir. Solo los tántalos sedientos de patria te creen con vida. Su plegaria es noble. Creen que algún día abrirás tus ojos, limpiarás de gusanos tu manto de reina, aplastarás con el peso de tu andar de Flérida a todos tus carceleros y volverás a hilar nuevos tesoros, nuevas preseas, nuevos relicarios de piedra. Ya has dormido bastante. Despierta pronto, emperatriz. Esta cita literaria fue escrita 2 años antes de que Urabayen se casara con Mercedes Priede. Mercedes era una joven, ya hablábamos antes, que era la hija del propietario de Hotel Castilla, era una joven guapa, luego vemos alguna imagen de ella, a la que pretendían bastantes toledanos de postín y de las clases burguesas de la ciudad. Y sin embargo, pues se casó con un extraño que acababa de llegar a la ciudad, y además se casó de una manera fulgurante, porque un día llegó a su casa y dijo, me he casado con Urabayen. Claro, su familia se... Con lo cual ya nuestro protagonista ya empezó a ganarse algún que otro enemigo en la ciudad. Esos que dicen que no hablan mal, pues alguno tenía aquí Urabayen, ¿no? En la primera novela de la trilogía, que es Toledo Piedad, se publicó en 1920, y en ella ya empieza a desarrollar esa comparación de Toledo con una mujer, ¿no? En ella narra unas primeras impresiones de su acercamiento a la capital y sus sensaciones ante el descubrimiento de la misma. 4 años después se publica Toledo la despojada, donde profundiza en esta idea. En este caso, la protagonista es Doña Luz, una mujer hacendada, rica, que tras enviudar es fruto de la rapiña de sus admiradores y que terminan arruinándola y arrebatándole sus joyas, sus riquezas y todo lo que tiene, una especie bastante simbólica de lo que él había visto que estaba ocurriendo con Toledo. Por fin llegamos a Don Amor volvió a Toledo, que es la tercera pieza de esta trilogía, que está protagonizada por Leocadia Meneses, una joven que se presenta a los lectores como fruto refinado y perfecto de muchos siglos de civilización. Desde su primera página, esta novela impacta a quien la tiene en sus manos. Voy a coger el nuevo. Cuando cualquier persona coge la portada, la abre, lo primero que lee es lo siguiente. En esta lee otra cosa más bonita y más emotiva. Se terminó esta obra el mismo día en que estalló en España la intentona fascista. El autor no ha querido tocar ni una línea del original, aun sabiendo que lo que fueron audacias ayer serán ingenuidades mañana. Es decir, ya nos está dando una pista clara de cuándo ha hecho esa obra y cuándo se edita. La novela se publicó después de 2 meses, ya en plena guerra civil, y la verdad es que posiblemente esa fuera, entre otras, una de las razones por las cuales ha permanecido olvidada durante tantísimo tiempo. A mi juicio se trata de la mejor novela de las 3, la más desarrollada y literariamente la más completa y la más redonda. Unos breves apuntes sobre el argumento, sin desgranar el final, para que ustedes lleguen a él. Leocadia, como decía, era una joven heredera que está bajo custodia de un tío suyo que es clérigo y que va rechazando sistemáticamente a los diferentes pretendientes que se le van acercando a ella. El primero es un joven toledano de una reconocida familia de confiteros, que es un periodista de postín, muy preocupado por el toledanismo.
Luego después tiene amores con un pintor venido de fuera, a quien le cuesta encontrar cuál es el alma de Toledo y plasmar el alma de Toledo para llevarlo a sus cuadros. Después topa con un ceramista que tiene las pretensiones de recuperar en Toledo antiguas tradiciones ceramistas y de alfarería árabe. Y el tercero es un ingeniero hidráulico, que había venido aquí a Toledo con una pretensión que era sacar rendimiento al río Tajo. Pensar que el río Tajo pasaba por delante de la ciudad sin ser aprovechado, y pensaba que con una serie de obras hidráulicas, obras de aprovechamiento de regadío, se podía conseguir que esta tierra fuera mucho más productiva y que Toledo tuviera una gran riqueza, ¿no? Este ingeniero enseguida levantó las suspicacias de la buena sociedad toledana, porque tenía la desfachatez de ir al casino que está ahí en la Plaza de la Magdalena a leer El Socialista. Y entonces en la ciudad dijeron: aquí han fumado, este date no puede ser de los buenos. Al igual que Galdós hizo en todas sus obras, Uraballen aprovecha la trama novelística para ir mezclando leyendas de la ciudad, descripciones de tradiciones, descripción de paisajes, va mezclando un poco la trama literaria con la parte descriptiva, ¿no? Galdós también, si conocen su obra en Doña Perfecta, él utiliza el símil de la ciudad orbajosa para plantear un símil entre el progreso y lo retrógrado, entre la tradición y la modernidad. Pues Uraballen, en vez de utilizar ese símil de una ciudad fantástica inventada, pues lo sitúa todo en Toledo, ¿no? Con lo cual él empezó aquí a ganarse una serie de enemistades importantes, ¿no? En uno de los párrafos de la novela dice: en Toledo hay algo que sobrevivirá a todas las rapiñas y vandalismos indígenas y extraños. Su secreto no está en los monumentos, ni en la riqueza de sus templos, ni siquiera en su luz, como suponen sus pintores, ni en su pasado, como pretenden los novelistas. Está en la entraña de la ciudad, fecundada por 3 razas viejas y artistas que pusieron en ella lo mejor de su espíritu y no se resignan a abandonarla. Desde más allá de la muerte velan su letargo y ahuyentan de sus puertas el espíritu malo del progreso, enemigo de la poesía y de la historia. Toledo pertenece a las sombras del pasado y de la historia. Toledo pertenece a las sombras, a los fantasmas, a las vocaciones y a la tradición. Por eso es estéril. Sigue entregándose un poco a todos, al artista, al viajero, al literario, al hombre vulgar. Cada cual piensa poseerla íntegra, pero ella guarda silencio, guarda el secreto y resbala sobre el amor de todos, porque sabe que el día en que amor sea verdadero y fecundo, está condenada a morir. Él en su novela ataca bastante a las clases dirigentes toledanas, les llama, por ejemplo, almas de gusanos, les llama larvas, les llama a los académicos, les tenía una tirria especial, les llamaba a los argamasilla, por aquello de la Academia de Argamasilla de Cervantes, y poco a poco pues, se fue ganando, como decía, una serie de enemigos. Y sobre todo, él fue una especie de disidente en la ciudad, y fue disidente porque Uraballen, en contra de las clases, digamos, intelectuales locales, era un escritor que escribía en Toledo, pero publicaba en Madrid. Si hacemos una lectura histórica, veremos que los grandes personajes que han puesto a Toledo en el ámbito cultural, que han dado una imagen de Toledo en el ámbito cultural, casi ninguno era toledano. Ni el Greco era toledano, ni Barrés era toledano, ni Marañón era toledano, ni Galdós era toledano. Prácticamente, salvo desde Garcilaso, no ha habido un escritor toledano que haya tenido una raigambre, o un artista toledano que haya tenido una proyección nacional e internacional para situar nuestra ciudad, ¿no? Entonces, Uraballen pertenecía a esa nómina de gente, ¿no? Cuando escribe además esta novela ha ocurrido un momento fundamental, que es que en el 14 de abril de 1931 se había declarado la República en España. Uraballen era un hombre que estaba comprometido con las ideas republicanas, aunque algunos de sus historiadores o la gente que ha trabajado sobre su obra le han querido dar a esto una cosa como marginal, yo sostengo y mantengo que es bastante importante, ¿no? De hecho, él en el año 30 forma parte de la estructura política y administrativa del partido de Azaña aquí en Toledo. Luego, en las elecciones de 1933, él fue propuesto para ser candidato a las elecciones de diputados, pero al final no salió. Y las elecciones de 1936, es decir, cuando estaba prácticamente terminando esta novela, sí que formó parte de la lista electoral por Toledo del Frente Popular, se quedó a 300 votos de ser elegido diputado y participó activamente en la campaña. De hecho, luego veremos una fotografía de un mitin de Manuel Azaña en el Teatro de Rojas,
en el que está él en la mesa presidencial. Cuando comenzó la guerra, Urabayen se marcha de Toledo, se va a vivir a la zona de Levante, donde se había evacuado el gobierno republicano, y él mantiene allí algunos cargos oficiales relacionados con actividades culturales. Al terminar la guerra, regresa a Madrid, no viene a Toledo, se queda a vivir en Madrid, y allí en Madrid, el 30 de abril de 1940, es detenido. Y es detenido de una manera muy curiosa, porque es detenido por un falangista de aquí, de un pueblo de aquí, de Oliar del Rey, había sido uno de los que habían estado encerrados en el Alcázar, y en aquella época era frecuente que mucha gente que había estado, sobre todo en pueblos pequeños, al terminar la guerra, en vez de volver a su lugar de residencia para no ser reconocidos, pues intentaban pasar en el anonimato de una gran ciudad, ¿no? Bueno, pues como la policía no era tonta, aprovechaba, se iban por las calles de Madrid paseando a ver si encontraban a alguien. Así fue como Urabayen lo localizaron, lo detuvieron, y le acusaron nada menos que de haber sido uno de los principales marxistas de la capital de Toledo y de haber sido responsable de la incautación de los marxistas del tesoro artístico. Evidentemente ninguna de las dos cosas era cierta, porque ni Urabayen no había sido nunca marxista, ni lo fue, ni había participado en el... Cuando se habla del tesoro artístico, el paradigma es el traslado de varias joyas de la catedral, incluida la custodia, al Banco de España por orden de Giral. Eso está perfectamente documentado porque existe el acta de desmontaje del traslado de aquellos bienes, y la firma de Urabayen no aparece. Además es imposible porque Urabayen abandonó Toledo en los primeros días de la Guerra Civil, y este traslado de joyas se produjo prácticamente en los primeros días de septiembre del 36, ¿no? Bueno, pues ante la inconsistencia de esas acusaciones, quienes iban contra él pues dijeron, pues ya está, tenemos la prueba, el libro, Don Amor volvió a Toledo. ¿Qué es lo que le acusaban? Pues le acusaban fundamentalmente de dos cosas: de haberse ofendido a la Iglesia en el libro y de haber atacado al ejército, y sobre todo el haber tenido la desfachatez de poner en su primera página que el glorioso levantamiento nacional del 18 de julio era una intentona fascista. Cuando ustedes lean el libro, pues comprobarán que no hay ni una sola línea en que pueda ser constitutiva de un delito incriminatorio para juzgar a una persona, ¿no? Además, Urabayen pertenecía a un colectivo, que fue el colectivo de maestros, que fue uno de los colectivos más represaliados por la Guerra Civil. Aquí en la provincia de Toledo fue con cerca de 1000 profesionales de la educación los que fueron sometidos a los correspondientes expedientes de depuración, ¿no? Bueno, pues Urabayen fue sometido a juicio, fue condenado a prisión por considerarse el enemigo francamente peligroso para la causa nacional. Sus propiedades fueron confiscadas, su familia fue hostigada prácticamente hasta se la arruinó, y actualmente, dentro de uno de estos trabajos, no sé cuándo se publicará, un conocido historiador toledano, Rafael del Cerro, está trabajando con él el sumario de incautación de los bienes del Hotel Castilla. Yo lo he tenido en mi mano y es emocionante la descripción de todos sus bienes. Bueno, pues algún día se publicará este trabajo, ¿no? Debido a su delicado estado de salud, Urabayen fue excarcelado unos meses después, marchó a Pamplona junto a su familia, allí escribió su última novela, que fue Bajo los robles navarros, y en febrero de 1943, el 8 de febrero, falleció como consecuencia de un cáncer de pulmón. Con su muerte se puede decir que él había perdido su envite con los poderes toledanos, y la verdad es que su osadía no la pagó solamente con la cárcel y la enfermedad, sino que sus obras fueron condenadas al ostracismo, y durante décadas ha sido imposible encontrarlas, salvo en las librerías de Viejo y de Lance. No ha habido forma de localizar las obras de Urabayen. Y así poco a poco se fue creyendo en la ciudad de Toledo el mito del escritor proscrito, pero que mucha gente hablaba de Urabayen, pero poca gente era la que tenía acceso y la que lo podía leer, ¿no? En el año 1963, Joaquín Entrán Basaguas incluyó esta novela en una selección que hizo de las novelas contemporáneas, de las mejores novelas contemporáneas españolas, aunque él, todavía estábamos en pleno franquismo, le daba un tirón de orejas por aquello, le volvía a recordar lo de la intentona fascista, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, a raíz de esta inclusión en esta antología, pues la figura de Urabayen volvió a ser reconocido en el ámbito literario, o tuvo un nuevo, como la FN, es un pequeño despuntar, ¿no? Sin embargo, aquí en Toledo pues ocurrió que hubo que esperar bastante tiempo, hubo que esperar 2 décadas, hasta que llegara la democracia, hasta que se constituyera el primer ayuntamiento democrático, y al amparo del mismo, siendo alcalde Juan Ignacio de Mesa y concejal de Cultura Luis Alfredo Béjar,
se le rindió un primer homenaje, que fue dedicarle la plaza de San Agustín, donde estaba el Hotel Castilla, a su memoria. Si van por ahí alguna vez, conforme llegan, desembocan de Zocodover, a mano derecha está la placa dedicada a Félix Urabayen. También se creó un premio de novela corta, que patrocinaba el ayuntamiento, premio que ya ha desaparecido, que lleva su nombre, premio que, por cierto, en una de sus ediciones, en el año 92-93, fue ganado por Roberto Bolaño, cuando todavía Roberto Bolaño era prácticamente un desconocido, con un pequeño relato que se llama La senda de los elefantes, que luego después Roberto Bolaño, ya siendo famoso, volvió a reeditar con otro título diferente, con el título de Mr. Pen. Sin embargo, algo que le honra, pues podría haber dicho que era una novela diferente. Él reconoce en su introducción que presentó esta novela a un premio literario en Toledo, y dice, y lo curioso es que me lo pagaron. Luego volvió a presentar un premio literario, creo que en Alcalá de Henares, y también me lo volvieron a pagar, y dice que con él con esta novela empezó a ganar sus primeros dineros como editor. Bueno, pues si alguna vez tienen ocasión de encontrar esa novela, guárdensela, porque, o sea, la de Toledo, la edición del Ayuntamiento de La senda de los elefantes, porque en las tiendas de libro y de Lance es una novela que está muy, muy cotizada, alcanzando en algunos casos hasta 500 y 600 euros el ejemplar. O sea que persíganla. Bueno, aparte de esto, se empezó ya a hablar de la idea de reeditar las obras de Urabayen, ¿no? Y esto ha sido como, conforme ha habido euforias por volvemos a reeditar a Urabayen, constantemente ha ido decayendo su interés. Únicamente ha habido estudios puntuales de personas como Juan José Fernández Delgado, Hilario Barrero, que hace la introducción del libro, Isabel Herrero, Luis Alfredo Béjar, Jesús Fuentes, Mariano Calvo, Josepe, gente que ha trabajado un poco, pero no se había vuelto a reeditar la obra de Urabayen. Paco lo decía antes, hace 1 año y medio se organizó en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha un ciclo de conferencias. A raíz de ese ciclo de conferencias se consiguió un acuerdo con la Diputación Provincial para reeditar sus obras, y la Diputación Provincial reeditó un primer volumen que salió en diciembre del año pasado, en el que se incluía Toledo Piedad, que era la primera novela de la trilogía, y uno de los libros suyos de compendio de artículos, Estampas del Camino. Se recogía porque más que nada hay muchos artículos relacionados con pueblos de la provincia, y entonces la Diputación Provincial, en el ámbito de sus competencias, consideró oportuno completarlo con ello. El compromiso era haber seguido publicando la trilogía, pero la verdad es que no hemos vuelto a saber nada más de ello, ¿no? Yo creo que reivindicar la obra de Urabayen y su novela, como hacéis hoy vosotros, como hace hoy la Peña Pobre con este esfuerzo por editar su libro, pues es también una apuesta por la recuperación de la memoria histórica de esta ciudad. Y estas iniciativas, para que sean eficaces, no solamente basta con recordar, sino que también hay que tener sólidas voluntades para luchar contra los olvidos, ¿no? Yo me gustaría saber hoy, cuando tenemos esta edición en la mano, cuando se vuelva a poder leer, si realmente el impacto que supuso en su momento lo volverá a mantener hoy o no, no sabemos. Yo lo que sí quiero es terminar recordando una frase de Javier Malagón. Javier Malagón fue un diplomático, diplomático después, un joven que aquí en Toledo, al concluir la guerra civil, se marchó al exilio en México, luego estuvo por Centroamérica, fue diplomático en la OEA, él era de Nambroca, y recordaba que siendo niño, en su casa, las novelas de Urabayen, él había sido alumno de Urabayen, que siendo niño en su casa y joven recordaba cómo las novelas de Urabayen, cada vez que llegaba una nueva obra, su familia las guardaba en un armario, y las guardaba en un armario bajo llave, decía, para que los niños no conociesen textos críticos agridulces donde se describen las lacras y úlceras que hoy corren a Toledo. Yo creo que ese tiempo de guardar las obras de Urabayen ha terminado. Esta tarde lo estamos viendo. Urabayen, si me permiten, ha salido hoy del armario, y como Don Amor, pues vuelve, gracias a la Peña Pobre, a Paco, a Josepe, pues vuelve a todos nosotros. Gracias.